Vamos a leer el Evangelio según San Lucas en el capítulo 19, versículos 41 al 44. En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, lloró sobre ella mientras decía: Si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está escondido a tus ojos, pues vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco de todos lados, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo de tu visita. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La intensa escena del llanto de Jesús por la ciudad santa de Jerusalén representa narrativamente una pausa que abre el espacio para contemplar tanto la interioridad apasionada de Jesús como el paisaje de una ciudad obstinada ante él. Los invito para que nos sumerjamos en los detalles de esta escena y ponderemos la fuerza de cada palabra. El narrador de Lucas subraya, en primer lugar, que Jesús se está acercando a la ciudad santa de Jerusalén, hacia la cual ha venido encaminando sus pasos, pero que de repente hace una parada en el camino. Lo hace precisamente en los instantes previos a la culminación de un viaje que no solo se adentra en la ciudad, sino en su corazón palpitante, que es el templo. Después del acercarse, el segundo verbo es ver. Se trata de un ver profundo, contemplativo, perceptivo. Tenemos el verbo griego jorao, que tiene estas connotaciones. Jesús profeta percibe una mala actitud ante él y vislumbra el desastre que se aproxima para la ciudad amada. Al frente tiene el majestuoso templo de Jerusalén, reconstruido por el rey Herodes el Grande, una reconstrucción que requirió mucho dinero y esfuerzo, y que estaba todavía en obra negra en ese momento. Lo terminarán 30 años después, aunque enseguida sería destruido por el asedio de los romanos contra los judíos en el momento cumbre de una guerra que no dejó piedra sobre piedra, precisamente la profecía que se pronuncia en esta ocasión. Ese templo, con la ciudad que le envolvía, representaba la identidad de todo un pueblo, su fe, su culto al Señor revelado en la historia. Era la dignidad y el orgullo de un pueblo que se reconocía como nación santa, elegida por Dios para proclamar a todos los pueblos sus maravillas. Pero todo este bello proyecto de Dios ahora estaba amenazado. En este instante dramático, todo se resume en dos acciones de las que Jesús es el único protagonista: el llorar y un agudo oráculo profético preñado de palabras de lamentación. Estamos ante una escena de fuerte emoción y de una misteriosa autoridad. Nadie más se ve al lado de Jesús en esta ocasión, solo él y la ciudad al frente, a la que Jesús le habla en segunda persona: tú, a ti, a ti, a ti. Un colosal cara a cara. Ante las lágrimas y las palabras de Jesús, la ciudad tampoco dará una respuesta, pero tampoco tenemos una reacción por parte de los discípulos, ni siquiera opiniones por parte de los adversarios. Estamos ante gestos y palabras que quedan en suspenso.
Un detalle que da relevancia a esta escena es el claro contraste con la escena anterior. Recordemos, la entrada triunfal a Jerusalén, la de la exultación festiva de sus discípulos, momentos en los momentos en el que el camino triunfal que había arrancado desde Betfagé y Betania ya descendía por la ladera occidental del Monte de los Olivos. Pero todo se detiene, los cantos y las palmas. Y dice el narrador, cuando se acercó al ver la ciudad, pronuncia ahora el tercer verbo, lloró por ella. Que Jesús se lamente por Jerusalén no es novedad. No es novedad en este Evangelio de Lucas. Ya lo ha hecho antes, en el camino, en Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunirte como una gallina reúne a sus pollitos? Y lo va a hacer de nuevo en el camino hacia la cruz, cuando un grupo de mujeres le salga al encuentro. Para captar la profundidad de la emoción de Jesús en este momento, hay que recordar quién es Él y qué viene a hacer a Jerusalén. Los lectores del Evangelio desde el comienzo hemos sido preparados. Jesús ha sido presentado como el que va a reinar sobre la casa de Jacob, dice el ángel en la Anunciación a María en Lucas 1:33, o como el que va a llevar a cabo la liberación de Jerusalén, dice la anciana Ana en el templo de Jerusalén en Lucas 2:38. No es difícil entender que a este punto Jesús llore por la incapacidad de la ciudad santa para reconocer esta oportunidad. Este kairos se dice en griego. En otras palabras, que no sea reconocida su persona y el don del cual es portador. Esto es lo que expresa enseguida con palabras a la manera de un oráculo profético. Y este es el cuarto verbo. Y dijo. El hecho del no reconocimiento abre y concluye el discurso de Jesús, que son palabras de lamentación. Se repite al inicio y al final, en los versículos 42 y 44, el verbo ginosco, conocer, eknos en este caso. En el versículo 42 dice, si conocieras, conocieras también en este día lo que te lleva a la paz. O en el 44 al final, no has conocido el tiempo de la visita que se te ha hecho. Hay que subrayar este verbo al comienzo y al final. En las predicaciones querigmáticas del libro de los Hechos de los Apóstoles, querigmáticas misioneras, este libro que también es de Lucas, este tema del no reconocimiento del Mesías por parte del pueblo de Israel volverá a aparecer. Por ejemplo, en Hechos 3:17 dice Pedro, sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus jefes. O en Hechos 13:27, Bernabé y Pablo, los habitantes de Jerusalén y sus jefes le ignoraron. Ahora bien, este reconocimiento, debería darse como la acogida de una visita de Dios. La expresión el tiempo de la visita lo encontramos en el Antiguo Testamento. Está en Jeremías 6:15. Y sobre este horizonte del Antiguo Testamento comprendemos cómo el rechazo del tiempo propicio de la revelación de Dios no es una novedad. El rechazo forma parte de la continuidad dramática del pecado que ha atravesado la historia de Israel, desde entonces hasta ese momento. Con todo y esto, Dios siempre insistió en abrir una posibilidad de salvación. Su mano tendida nunca desmayó. Y esto es lo que se ha venido proclamando desde el comienzo del Evangelio. Un tiempo nuevo de salvación que anuncia en términos de un tiempo de visita de Dios. Vamos a tomar un texto. Recordemos que esto era precisamente lo que celebraba el cántico profético e inspirado de Zacarías, el cántico que conocemos como el Benedictus.
y que al inicio dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ha suscitado para nosotros el poder salvador en la casa de David su siervo, como lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas. Lucas 1:68 al 70. Y esta visita está recalcada en la conclusión de este mismo himno, cuando dice, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, nos visitará desde lo alto un sol naciente. Otra vez, el verbo visitar. Ahora bien, no se pierde de vista que esta venida, visita del Señor, es salvación, y concretamente salvación de los enemigos, como se dice dos veces en este canto del Benedictus, y que esta salvación culmina en un guiar los pasos, nuestros pasos, por el camino de la paz, como se dice en el versículo 79 del capítulo 1 de Lucas. En el oráculo profético ante Jerusalén, imagen de toda la nación, ahora Jesús declara todo lo contrario. Que Jerusalén, dice Jesús, que Jerusalén no ha conocido el tiempo de la visita, y que la paz de la cual Él es el portador, como lo había profetizado Zacarías, no ha sido bien recibida. Si conocieras también tú en este día lo que te lleva a la paz. Sin embargo, ahora está oculto a tus ojos, dice Jesús en el capítulo 19, versículo 42, ante Jerusalén. Y dice todavía más. Dice que la posibilidad de salvación de los enemigos, profetizada por Zacarías, va a resultar en todo lo contrario, más bien en la destrucción por parte de los enemigos. Y Jesús enumera 5 de sus operaciones militares de los enemigos. 1, te rodearán con vallas. 2, te cercarán. 3, te estrecharán por todas partes. 4, te aplastarán contra el suelo a ti y a tus hijos. Y 5, no dejarán piedra sobre piedra. Esta es la parte central del oráculo de Jesús ante Jerusalén. Estas 5 acciones están enumeradas también en pasajes del Antiguo Testamento. Y bajo esta luz entendemos que no se trata simplemente de un castigo, sino de la consecuencia por una obstinación. Más que un castigo de Dios, es la constatación de la consecuencia de una terquedad para abrir los ojos y ejercer la inteligencia para discernir y captar el tiempo que se está viviendo. El kairos, dice el término griego. Y esto es precisamente reconocer el tiempo de tu visita en boca de Jesús. Eknos ton kairon tes episcopes su, dice el texto griego. Con la venida de Jesús se requería de este discernimiento. Había, y sigue habiendo, una estrecha correlación entre el reconocerle a Él y el conocimiento, aquí es conocimiento, es experiencia de la salvación, que venía en consecuencia del reconocimiento y que podía darle al pueblo un futuro diferente. En pocas palabras, la salvación proclamada con tanta fuerza por el cántico profético de Zacarías en el Benedictus, ahora parece comenzar a desmoronarse en el oráculo profético de Jesús. No porque la esperanza falle, sino porque Jerusalén rechazará al Mesías en el momento crucial de su visita. Pero en medio de la sombra hay una rendija de luz por la que se asoma una esperanza. Si conocieras también tú en este día lo que te lleva a la paz, dice Jesús. Si conocieras también tú, atención con el también tú, quiere decir que hay quien ha podido comprender o que está intentando comprender. Son los que ya caminan con Jesús, los que han venido cantando en el camino poco antes
Bendito el Rey que viene, en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Sus pasos ya están entrando en el camino que conduce a la paz. Y Jesús le dice a Jerusalén, también tú. Entendemos entonces que que el oráculo profético de Jesús, fuerte como es, también es portador de consolación. Jesús no se queda de brazos cruzados ante el rechazo. No espera que todo se venga a la ruina por una libertad irresponsable. No, hace un nuevo apelo. Sus lágrimas y su profecía no son de condenación, sino un nuevo y apasionado llamado para la apertura de las puertas, puertas tan duras como sus murallas. Bueno, una vez leído el texto, detengámonos ahora un momento en las lágrimas de Jesús. Es que estamos ante una de las expresiones más dramáticas del Señor, uno de sus lenguajes más elocuentes. El Maestro llora por la mala acogida por parte de la ciudad que asesina a los profetas. Llora porque su palabra es manipulada, malinterpretada, ignorada. Su predicación pone en discusión demasiados poderes adquiridos, demasiadas certezas presumidas, demasiado dinero embolsillado. Son las lágrimas de un sueño que no se realizó. Así son las lágrimas de Jesús. Y también nosotros sabemos de esas lágrimas. Son las lágrimas de quien parece fracasar en el intento. Son las lágrimas de quien sabe que se la jugó la vida entera, pero después se estrelló con gente que prefirió seguir el camino de siempre. Son las lágrimas de quien sabe que su interlocutor está tan encerrado en su manera de ver las cosas que no da chance para permitirse otra manera de ver la vida. Son lágrimas de Jesús frente a una población tan terca que, que se ha vuelto víctima de su propia autosuficiencia. Son las lágrimas de Jesús que nosotros también conocemos por experiencia. Lágrimas de Jesús que nunca terminaremos de contemplar y que están ahí para bañarnos y purificarnos. Son lágrimas que a lo mejor no hubieran sido necesarias si al menos hubiéramos entendido su propuesta, su mano tendida. No habrían sido necesarias si hubiéramos dado un paso más para no quedarnos en la superficie de las cosas y para ver en profundidad, para leer aquello de lo cual ellas eran signo. ¿Qué son las lágrimas? Son el amor transformado en dolor, con el amor reducido a la impotencia cuando uno ve a alguien que se enruta por un callejón sin salida cometiendo un error. Duele ver a la gente amada perderse por turbios caminos. ¿Cuánto duele? Duele porque se ama. San Francisco de Asís repetía, el amor no es amado, el amor no es amado. Y lo repetía con lágrimas después de haber recibido los estigmas del Señor en su propio cuerpo. Lo decía en comunión profunda con Él. Las lágrimas de Jesús son el signo de una pasión que no termina, derramadas todas las veces en las que nos comportamos como niños caprichosos que prefieren aferrarse a su orgullo, perdiendo la ocasión que quizás nunca más volverá. Un día, cuando en su camino hacia la cruz se cruza con un grupo de mujeres que hacen duelo por él llorando y dándose golpes de pecho, Jesús les dice con palabras proféticas, Lucas 23-28, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. ¿Por qué esto? Porque en cada uno de nosotros hay algo que parece oscurecer nuestros ojos para impedirnos reconocer todas las veces en las que Dios nos está visitando. Le ocurrió a los contemporáneos de Jesús y nos ocurre a todas las generaciones de la historia. El llanto es aquello que dentro de nosotros opone resistencia y que de pronto se desata.
una dureza que es vencida. Y hasta que esto no pasa, algo dentro de uno sigue ahí, apretado con obstinación. Dios nos visita, no tratándonos a la fuerza, ni con imposición para obligarnos a creer o para llevarnos a vivir como deberíamos. Lo hace más bien con delicadeza, con misericordia. Y cuando su delicadeza no es reconocida ni tomada en serio, difícilmente vamos a comprender el camino que conduce a la paz. Por eso parece que el único lenguaje que puede realmente estremecernos es el que llega después de un tiempo, cuando ya es tarde, cuando nos hacemos daño levantando trincheras de guerra, desatando violencia, agresiones, cuando lo que no hemos sanado dentro se vuelve agresión inmadura que hace daño a los demás y en última instancia a nosotros mismos. Porque toda violencia siempre termina devolviéndose como un boomerang contra quien la produce. Y estamos para construir un mundo nuevo, no para producir escombros. En fin, a las puertas de Jerusalén, las lágrimas de Jesús son la profecía de una sangre que dentro de poco va a ser derramada precisamente para que no se pierda el ofrecimiento de amor que el Padre continúa haciendo a una humanidad incapaz de reconocer el rostro del otro, del diferente, del humillado, de quien piensa distinto, de todo el que necesita atención y cuidado. El amor de Jesús por su pueblo y por su ciudad amada, su ciudad santa de Jerusalén, se vació primero en un río de lágrimas. Dentro de poco, en esta misma ruta, lo hará con el flujo de sangre derramada hasta el extremo en la cruz. Seré capaz, seré capaz de dejarme tocar por un amor que lleve no solo hasta las lágrimas, sino incluso hasta el don de la sangre.